en streaming y primero saludar a todas las personas que están siguiéndonos por Facebook y a todos quienes, bueno, compañeros ya que llevamos varios webinars, quienes están en el Zoom para participar en este nuevo webinar Los dedos no son gordos. con María Soler. Y entonces yo ahora voy a presentar a María, pero antes de presentar a María, quisiera pedir por favor a las personas que están siguiéndonos en el Zoom, que en el chat por favor escriban su nombre y por favor que pongan la autorización de poder transmitir y de poder grabar el evento. Entonces para poder también... bueno, quien quiera que aparezca su imagen puede dejar la cámara encendida. Recordar que el webinar solamente se transmite en streaming la primera hora, luego la última media hora que es de diálogo, dejamos de hacer el streaming y ahí podemos dialogar, digamos, tranquilamente y bueno, quien quiera ahí puede encender la cámara. Entonces, por favor, recordar a las personas que se están uniendo al Zoom, poner su nombre y apellido, para efectos también de asistencia y que por favor pongan que autorizan el uso de su imagen y que autorizan que podemos grabar. Muy bien, dicho esto, yo voy a presentar a nuestra ponente de hoy para no quitarle demasiado tiempo. Además que yo entre medio voy aceptando a las personas que van entrando, así que María, perdona si parezco medio despistada, pero es que estoy apretando varios botones al mismo tiempo. Entonces, bueno, les quiero presentar a María Soler. Ella es la coordinadora del proyecto Paz en Barcelona, junto con Robert Roche, es psicopedagoga y maestra de educación primaria, especialista en necesidades educativas específicas. En su trabajo final de máster en psicopedagogía realizó un trabajo de campo de investigación en el tratamiento de la diversidad en las aulas de diferentes centros de referencia en los Países Bajos. Actualmente, aparte de trabajar en la Escuela Cooperativa SPIL de Manresa, colabora con el equipo LIPA de la Autónoma de Barcelona, participando como Project Assistant del proyecto europeo. Bueno, y también en el año 2017 participó con nosotros en el proyecto europeo EVE Eusmosi, que era un proyecto que trabajaba en educación emocional y educación prosocial, y se desarrolló un programa también en educación infantil y bueno, en primaria, digamos, ¿no? Así que bueno, María, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenida. A vosotros, gracias, Pilar. Y toda la palabra para ti. ¿Te parece bien si te aviso cuando ya toca el momento de comenzar? ¿Sí? Entonces, las personas que se van sumando, les voy a ir pidiendo que silencien los micrófonos. Si alguien, María, tú ve en qué momento quieres activar preguntas. La idea es que lo hagamos al final, pero bueno, si hubiera alguien que quisiera preguntar algo por el chat, también lo puede hacer. Y también pueden hacer llegar sus preguntas vía Facebook, de manera que pudiéramos integrar al menos las preguntas en esta primera parte. Muy bien. Recordar, perdón, María, que las personas del Zoom, no las personas del Facebook, por favor, escriban su nombre completo y que autoricen el uso de la grabación de la sesión. Muy bien, María. Perfecto, Pilar. Es que la verdad es que tener a Pilar en el grupo y en cada webinar te da una seguridad de que todo esté bien, que todo esté en orden y que vaya todo funcionando, que la verdad es que es de agradecer, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que es un placer estar con vosotros y con vosotras. Estoy encantada de estar aquí. Que me hayáis invitado pues, a vuestro encuentro para hablar sobre educación y más concretamente hoy sobre educación en términos de profesionalidad. Yo creo que estos webinars la verdad es que son una gran oportunidad para aprender de manera colaborativa hacia un camino pues, conjunto y en base a la prosocialidad. Y estos encuentros creo que nos abren pues, un abanico lleno de posibilidades y de creatividad para poder desarrollar proyectos, pues como es el programa Paz, del que vengo a hablar hoy con todos vosotros y vosotras. Primero querría presentarme un poco, aunque Pilar ya lo haya hecho, ¿no? Porque me podáis conocer un poquito mejor y tomamos confianza y así pues podamos establecer un poquito un diálogo más horizontal y abierto. La verdad es que cuando queráis, pues podéis hacer algunas preguntas y eso mediante el chat, como ha dicho Pilar.
de Facebook o de aquí y intentaré pues contestarlas todas al final del webinar. ¿Sí? Mi nombre pues es María Soler. Vivo en Manresa, que es una ciudad muy pequeñita, está a 1 hora de Manresa, de Barcelona, perdón, de unos 70.000 habitantes aproximadamente. Y supongo que es mucho más pequeña que vuestras ciudades de Chile, Colombia, Venezuela y todos los países que hoy están aquí, en los que habitáis. Me considero una persona activa y con un grado de implicación en colaboración y cooperación, en trabajo en equipo, creativa y un poco soñadora. Digo esto de soñadora porque me gusta un poco soñar alto, soy bastante adicta a soñar alto y grande y creo que el mundo está en constante cambio y me gusta formar parte de esta sinergia, por tanto, pues mi granito de arena en proyectos que acompañen mis valores, ¿no? Y por eso estoy aquí un poquito para hablar un poquito de paz, ¿no? Cuando era pequeña me decían que era como un torbellino porque siempre estaba yendo de aquí para allá y la verdad es que me gusta que la vida no me para de sorprender. Así que cuando Zuleima y cuando Julio nos invitaron al equipo LIPA a poder colaborar con todos vosotros en este webinar, no dudé ni un segundo en confirmar mi asistencia como ponente. Y por otro lado, mi trayectoria académica siempre ha ido relacionada con la educación. Ya desde bien pequeña pues empecé a trabajar un poquito con asociaciones de educación no formal, compaginándolo pues con mis estudios de grado de educación primaria con mención en necesidades educativas específicas. Y cuando terminé hice el máster en psicopedagogía, así pues completar un poquito la especialización en el campo de la educación. Como ha dicho Pilar, estoy trabajando en una pequeña escuela, que es una cooperativa, ¿sí? Con el nombre del SPI, y pues justamente gracias a este colegio, pues que la vida me acercó al equipo LIPA, Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada, donde trabajan personas que conocéis muy bien, como son Robert Roche, Pilar Escotorín, que está aquí presente, Maika Sirera, que ya la conocisteis, Mar Badía, son un equipo espectacular y aún la verdad es que estoy dando gracias al destino para que coincidieran en mi camino. En aquel momento, pues como ha referido Pilar, estábamos trabajando en un proyecto también europeo que se llamaba Prosel, que constaba de una formación para maestros de primaria y llevamos a cabo actividades prácticas de educación emocional y prosocial. Y tuve la gran suerte yo de ser una de las maestras a las que el IPA formó y la que desarrolló las habilidades de las sesiones prácticas con los niños y niñas de mi colegio. Y desde aquel momento se estableció una relación muy bonita con todo el equipo y fue así un poquito como me animé a formar parte más específicamente de su actual proyecto, que es Paz, ¿sí? Como Project Assistant y coordinadora de Paz en Barcelona. Y bueno, por eso estoy aquí hoy con ustedes, para hablar un poquito sobre paz y cómo lo hicimos aquí en Cataluña y en España y cómo desarrollamos el proyecto en las aulas. Al ser maestra y al ser psicopedagoga, intentaré que la sesión sea lo más práctica posible y como sé que estáis todos y todas involucrados en el ámbito de la educación, intentaré que sea pues una cosa muy real y que podáis conocer las actividades y todo lo que hacemos en el proyecto en una bastante más práctica. En este proyecto, el objetivo de este proyecto, si alguno de vosotros y vosotras pues ya lo conocéis, es crear un nivel estándar mínimo de calidad en la formación de docentes de la infancia y de la primaria respecto a la educación emocional de los niños y niñas, con el objetivo principal de fortalecer el autocontrol y las emociones, ¿sí? Con la regulación emocional de los niños. Digo esto porque no es un proyecto que trabaje directamente con los niños, sino que hemos trabajado con los docentes que después serán los que desarrollarán las actividades en la clase con los niños. ¿Sí? Se pretende con esto mejorar un poquito el reconocimiento y la comprensión de las emociones y también mejorar el autocontrol, aumentar la conducta prosocial, reducir el comportamiento conflictivo en las aulas y mejorar la atmósfera en la clase. Y eso diréis, bueno, es mucho, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Por eso, pues tenemos unos términos, ¿no? Y unas esferas un poquito
ya cuadradas para poder explicar y poder hacer la formación a todas las maestras y docentes que quieran. Porque abarca muchos temas, ¿no? Vamos a verlos poco a poquito. En este webinar, pues, no entraremos a comentar específicamente, como ya he dicho, de forma teórica, ninguno de estos ámbitos, ya que consideramos en la preparación de la reunión que ya tuviste la oportunidad de poder dialogar con Robert Roche, Maika Sirera, Julio Firmani, Manuel Martí, Javier Esparza y mañana con Pilar Escotorín sobre prosocialidad, autocontrol y educación emocional. Y la próxima semana conmigo. Próxima semana, perdón, Pilar. Sí. Y la oportunidad de poder dialogar con ellos y con ellas, que la verdad es que son unos grandes maestros. Así que yo intentaré entrar a la parte práctica y más formativa del proyecto. Para ponernos en situación un poquito, el proyecto Paz empezó hace ya un par de cursos escolares, ¿sí? Con 3 países diferentes de la Unión Europea. Participamos Italia, Chequia y España. ¿Sí? Estos 3 países son los partners del proyecto. ¿Sí? Y en junio del curso pasado hicimos un primer meeting en Ostrava para planear un poquito cómo sería el proyecto en cada uno de estos países y cómo organizar toda la formación que queríamos dar en relación con las distintas características de cada uno de los colegios que participaban. La formación estaba dividida en 2 partes distintas. La primera era para un grupo reducido de maestros de cada país, los cuales después pasarían a ser formadores de cada uno de sus propios centros e incluso de más centros escolares si fuese el contexto, como pasó en Cataluña. Estos grupos reducidos de cada uno de los países nos encontramos presencialmente en Italia, en la ciudad de Caserta, en septiembre del curso pasado, ¿sí? Y durante 3 días intensivos de formación nos formamos a los maestros en distintas brancas del proyecto. Las 3 brancas principales del proyecto son autocontrol, prosocialidad y educación emocional. Desde estas 3 brancas desarrollamos una formación y también desarrollamos un seguido de actividades para hacer con los niños y con las niñas en el aula. Así que en estos 3 días de formación intensa de los maestros de cada uno de los países, aparte de generar una aula bonita y colaborativa entre todas, pudimos entender un poco las bases teóricas del proyecto, ¿sí? La intención de este Training of Trainers era que las maestras formadoras pudieran dar una pincelada a sus compañeros y compañeras de colegio para después desarrollar un proyecto en sus aulas y en su centro, pero sin intención de crear un grupo de expertos en la materia, pero con unas breves ideas esenciales para poder desarrollar las actividades en el aula con un sentimiento más de pertinencia del proyecto, ¿sí? Una vez finalizada la primera fase del proyecto, esta parte de formación, entramos en noviembre con la segunda fase, la formación que hicieron estos maestros de cada país en sus respectivos centros. Aparte de esto, cada país aportó la formación a sus características y necesidades. Por ejemplo, en Cataluña, España, la hicimos dividido en 4 días, ¿sí? 2 la hicimos en la Universidad Autónoma de Barcelona y 1 la hicimos en una masía de Lipa, que es una comarca rodeada de naturaleza en Berguedà, y fue precioso. Y la última sesión pues la realizamos en un multiplayer event, donde invitamos pues gente de distintos ámbitos del mundo educativo y también pues los partners de los diferentes países. En estas sesiones se apuntaron un total de 16 maestras que hicieron la formación los días requeridos y con la intención de desarrollar el proyecto en sus aulas y con los claustros de docentes. Pero, como todos sabemos y todas sabemos, este año ha sido un poquito distinto a todos los demás porque nos encontramos con la situación del COVID, ¿sí? Del coronavirus. Así que el inicio de la aplicación que se tenía que hacer el curso pasado quedó suspendida, quedó en el aire, ¿sí? Y la retomamos este octubre con las maestras que se formaron el curso pasado. Entonces, ahora estamos en fase de cierre. Las maestras han aplicado durante este curso de noviembre hasta ahora que están cerrando el proyecto en sus aulas estas prácticas
de cada una de las fases de prosocialidad, autocontrol y educación emocional. Así que PAZ está compuesto, como hemos dicho, de estas tres grandes blancas y se centra en un entorno de infantil y primaria. O sea que abarca a edades de 3 a 10 años, ¿sí? Hay actividades programadas para hacerlas con una temporalidad propuesta para que den sus resultados en el grupo aula. ¿Por qué he explicado todo esto? Porque es importante saber un poquito de dónde partimos y la formación que hicieron las maestras y los maestros para desarrollar este proyecto, ¿sí? Dicho esto, el autocontrol, a modo de resumen, es un poquito la capacidad de gestionar los deseos y los impulsos, y es una habilidad que tiene efectos generales sobre la capacidad de un individuo de tolerar las diferencias insatisfechas, y gestionar las decepciones y los fracasos y trabajar hacia el éxito, ¿sí? Es una habilidad que nos permite regular los comportamientos para lograr nuestros objetivos a largo plazo. La investigación ha demostrado que el autocontrol no solo es importante para alcanzar los objetivos propios, sino que las personas con mayor fuerza de voluntad suelen mejorar en la escuela, tienen más autoestima y una mejor salud física y mental. Así que es importante trabajar estas habilidades ya desde bien pequeñitos, ¿no? Porque con actividades y dinámicas en el aula, con juegos, ya veréis después, hablaremos de cada uno de ellos, de los que tratamos. Es importante desarrollar estas actividades y estas habilidades cuando son pequeñitos, porque así van aprendiendo y van mejorando también en la escuela y en su salud física y mental. Por otro lado, tenemos las habilidades emocionales que permiten a los niños y jóvenes para que tengan una capacidad de controlar y regular su estado emocional, para que estén más tranquilos cuando se agitan, por ejemplo. O también viene dada para reconocer y comprender y responder de manera coherente a las emociones de los demás y regular adecuadamente la expresión de sus propias experiencias emocionales al contexto, ¿sí? Y por último está la prosocialidad, que ya hablasteis mucho con Robert Roche, ¿sí? Que la incorporación de las habilidades de prosocialidad en el proyecto PAZ proporciona unos recursos muy potentes para equipar a los niños y niñas con conductas positivas, ¿sí? Si queréis, yo tenía pensado un poquito para hacerlo un poquito más ameno y que también una vez visto, ¿no? Cómo se desarrolló el proyecto y cómo hemos desenvuelto este apartado de formación en Cataluña y en Chequia y en Italia, yo tenía pensado compartir pantalla con vosotros y vosotras para que podáis ver un poquito algunas de las actividades de este proyecto y nos podamos hacer un poquito a la idea, ¿sí? Mi intención era hablar esto, pues 20 minutos, 25 minutos, sobre cómo desarrollamos el proyecto del inicio hasta donde estamos ahora, que es la aplicación en las aulas, y después hablar un poco de las actividades, cómo lo hacemos todo esto, ¿no? Porque parece un poco difícil toda la teoría, pasarla a la práctica, pero en realidad el proyecto PAZ ha desarrollado unas actividades muy concretas, temporalmente muy establecidas para que den sus frutos y si queréis y os apetece, podemos compartir pantalla y ver un poquito más pues cómo lo aplicamos en el aula, ¿no? A ver, espero hacerlo bien esto, ¿eh? Comparto pantalla, ¿sí? Y Muy ¿se sí. ve bien, Pilar? ¿Sí? Perfecto, perfecto, sí, sí. Vale. Vale, como ya he dicho un poquito, estos son los colegios aplicadores del proyecto PAZ actualmente en nuestro país. Además de estos, hay en Italia otros colegios y en Chequia otros colegios que están haciendo el mismo proyecto, ¿sí? Aún tenemos los resultados un poquito abiertos porque como lo estamos cerrando, aún no hemos podido recoger todos los cuestionarios cuantitativos y cualitativos que tenemos. Pero sí que hemos hecho algunas sesiones de follow-up con las maestras y docentes que han aplicado y los resultados que nos están diciendo es que les están resultando muchas actividades, que los niños les están gustando mucho y que el clima en el aula ha mejorado significativamente.
Aquí en Cataluña tenemos 4 colegios que aplican pero que no evalúan de momento, uno que sí que aplica y evalúa en sus aulas y una persona que nos ha ayudado mucho, ¿sí? Una psicóloga externa, que es la persona que se ha encargado de hacer la evaluación en cada una de las aulas. Como ya he dicho, este proyecto tiene 3 esferas, así que las actividades que se han planeado, aunque estén mezcladas, quiero decir que no se trabaja primero autocontrol, después educación emocional y para finalizar prosocialidad, sino que todas las actividades están mezcladas en el día a día en el aula, ¿sí? Se trabajan a la vez con diferentes dinámicas con los niños y niñas, pero sí que se basan en cada uno de estos bloques ya comentados anteriormente. Como ya veis, aquí tenemos un seguido de actividades de autocontrol, ¿sí? Las actividades de autocontrol se diferencian, como todas, en infantil de 3 a 5 años y en educación primaria de 5 a 10 años. ¿Por qué hacemos esta distinción? Pues porque los niños y niñas cuando son pequeñitos podemos trabajar unas habilidades que cuando son mayores, ¿sí? de 5 a 10 años, perdón, podemos trabajar y profundizar con otras habilidades distintas. Así, cada edad, ¿no? Cada uno de los grupos escolares en su edad respectiva, podemos ir profundizando, ¿no? Un poquito más en sus habilidades a la hora de trabajarlas. Como veis, en autocontrol, en este caso, hay un total de actividades de infantil, ¿sí? Simon dice, ¿qué tiempo hace dentro tuyo? Aliento cifrado, animal calmado, posición superhéroe, sexto sentido y castillo mágico. Ahora las pasaremos con una pincelada a definir cada una de ellas. Como veis, después de esto, hay la duración que más o menos se pretende que duren estas actividades. Todas y todos sabemos que el día a día al aula es muy frenético, entonces en este proyecto intenta hacer actividades que sean sencillas, que se puedan adaptar a cada grupo de aula y a sus características y que sean cortas para no trabar un poquito la dinámica del aula, ¿no? Que todos tenemos pues, el horario y esas actividades se pueden adaptar bastante bien en el día a día en el aula. Y la frecuencia sugerida. Este proyecto se basa en un periodo de 4 o 5 meses, ¿sí? Eso es un trimestre y un poquito más. Entonces, en este periodo que está basado el proyecto, se definen pues, un poquito la frecuencia con la que tienen que hacerse cada una de esas actividades. Eso no quiere decir que cada maestro o cada maestra las pueda adaptar a su condición y a sus características con los alumnos. Si tienes, por ejemplo, eso es un potencial que tiene este proyecto, todos los maestros del colegio las pueden aplicar. ¿Qué quiere decir eso? Que el maestro de inglés, por ejemplo, puede decir, pues yo creo que en mi clase puedo desarrollar la actividad de Simon Dice y la puedo adaptar a las clases de inglés y la hago yo, ¿no? En la educación física, por ejemplo, también se puede coger alguna actividad y la puede adaptar en sus sesiones de educación física. Eso agradece, ¿no? el trabajo porque si se hace en grupo, aparte de que también somos modelos para los niños y las niñas, entonces la sinergia que se crea con los maestros que creen en el proyecto y lo aplican, también se traduce después en el aula con los niños y niñas. Y de educación primaria, volviendo a las actividades, también tenemos unas cuantas, ¿sí? Para trabajar el autocontrol, con su respectivo duración y frecuencia sugerida. Si queréis, vamos a ver algunas de ellas, ¿sí? Por ejemplo, bueno, esto de educación emocional y de prosocialidad hay lo mismo, ¿sí? O sea, tenemos aquí 3 parrillas con distintas actividades y la duración y la frecuencia sugerida del proyecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de educación emocional, también tenemos 4 dedicadas a educación infantil y 6 dedicadas a educación primaria, con su duración y frecuencia. Y de prosocialidad, también tenemos una parrilla con distintas actividades sugeridas para cada una de las edades distintas.
Ahora sí, vamos a ver algunas de ellas. Si queréis después, me podéis preguntar por las otras. Yo he cogido 3 o 4 de cada uno, ¿sí? Para poder ver un poquito el ejemplo de cómo se desarrollan esas actividades en el aula y qué estilo tienen cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, de actividades de autocontrol. Con los niños de infantil. Hay una actividad, por ejemplo, que se titula Pasos Conscientes. Esta actividad, como ya hemos dicho, no son actividades muy duraderas, sino que con 10 minutos pues tenemos suficiente para hacer esa actividad. La frecuencia sugerida es una vez a la semana. Por ejemplo, hay muchos docentes que nos han comentado que esta actividad la cogían desde el área de psicomotricidad o educación física. ¿Por qué? Porque es una actividad motriz, es una actividad que requiere movimiento en el cuerpo, entonces iba muy bien para cerrar, por ejemplo, las sesiones de educación física, para hacer un cierre con vuelta a la calma, ¿no? En esta actividad, los estudiantes pueden andar descalzos, ¿sí? Porque lo que se pretende es que los niños y niñas sean conscientes de su propio cuerpo y de su propio andar, ¿no? Empiezas la práctica pues un poquito con respiraciones profundas para hacer que el cuerpo, ¿no? Y que cada niño y niña vuelva un poquito a la calma y sea consciente de cómo está físicamente. A veces con la rutina y los niños también en el colegio, pues tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Y tenemos pocos momentos para parar, respirar y tomarnos un tiempo para nosotros mismos y mismas, ¿no? A continuación, el docente pues, proporciona al alumnado unas instrucciones muy básicas, que es hacer 5 o 6 pasos en una dirección, ¿sí? Con un giro o 4 o 5 pasos hacia el otro lado, que anden por la clase. Puede ser la clase de psicomotricidad, por ejemplo, que es el suelo normalmente ya ¿no? es más suave, y lo que se pretende es que mientras caminen, los estudiantes pues llevan su conciencia a su aliento y a su cuerpo, ¿sí? Puedes ayudarles, porque como son muy pequeñitos, a veces les es un poco complejo, ¿no? Esto, pero si les ayudas con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué siente, ¿no? ¿Sientes el suelo bajo tus pies, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo es este suelo? ¿Es duro? ¿Es más bien, no sé, suave, ¿no? ¿Qué parte del pie toca primero, ¿no? Cuando damos un paso? Andamos muy deprisa normalmente en el día a día, pero si somos conscientes de lo que hacemos, qué movimientos hacemos, ¿no? Con los pies, con el cuerpo, a cada uno de los pasos. Si tu cuerpo, ¿cómo te sientes hoy? Tu cuerpo está ligero, ¿no? Te sientes pues con energía, te sientes alegre, te sientes contento, o más bien tu cuerpo está pesado, más bien te sientes un poquito, ¿no? Aquello que dices, estoy con la cabeza que no para de pensar y el cuerpo hoy me noto un poquito cansado. Si estás tenso cuando caminas, ¿no? Si caminas como muy enfadado o si caminas como, bueno, tranquilo ¿no? Y como aireado, ¿no? Y si la espalda está recta o si caminamos muy encurvados. Esto con los niños, mediante un juego, incluso se pueden observar los unos a los otros, ¿no? Les empiezas a hacer, ¿no? Que sean conscientes de cómo cómo está su cuerpo, de hacer un poquito de mindfulness, ¿no? Que se conoce ahora esta palabra, de cómo están ellos, cómo caminamos, estamos conscientes en el presente, en aquí, en ahora, ¿no? Esta actividad que puede durar unos minutos, podemos poner música, podemos poner, ¿no? Un ambiente más relajado, nos sirve para poco a poco, desde pequeños, hacer que tengan estos minutos de conciencia plena en su cuerpo y en su ser. Aparte de esta actividad, por ejemplo, tenemos otra actividad de conciencia plena, como puede ser la exploración corporal. Esta actividad es muy conocida también en mindfulness
También puede durar pues 10 minutos, o si los niños y niñas les gusta mucho, pues podemos alargarla un poquito más, depende de lo que pida la clase, ¿no? Porque cada clase es distinta, entonces las características de cada una de ellas son distintas también, nos tenemos que adaptar como docentes a lo que pidan, ¿no? A los niños y niñas. Es una vez cada 2 semanas. La frecuencia es importante porque las actividades de conciencia plena a los niños y las niñas, si la hacemos solo un día, no nos sirven para nada, ¿no? Así que si las vamos haciendo regularmente es cuando aprenden realmente, ¿no? A aplicar estas técnicas también cuando ellos y ellas las necesiten en su día a día. Y el procedimiento de esta exploración corporal, pues se trata de una fantástica actividad. La verdad es que la practicamos también los adultos muchas veces en sesiones de mindfulness. Y como hemos dicho, se pueden llevar a casa esas actividades. Cuando estén nerviosos o nerviosas en su casa, cuando les pase un conflicto o cuando tengan un día muy cansado, pueden también aplicar esas actividades que trabajamos en el aula para ellos mismos y ellas mismas. Esta actividad de exploración corporal, no sé si la habéis hecho alguna vez, pero sí que se trata pues de hacer como un escáner corporal de cómo estoy actualmente en el momento presente, cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente, cómo está mi ser, ¿no? Les ayuda a relajarse y se trata de cerrar los ojos, también podemos poner música y el profesor o profesora va guiando este escáner corporal para que los niños y niñas, pues con los ojos cerrados, si están más cómodos, pero pueden algunos preferir con los ojos abiertos y no pasa absolutamente nada. Y se trata de seguir mentalmente el cuerpo para ir dando luz a las diferentes partes de nuestro cuerpo y de manera consciente, ¿no? A veces se puede hacer también, aquí en la fotografía se ve cómo lo están haciendo en una aula de psicomotricidad, por ejemplo, en el suelo, ¿no? Que algunos alumnos ayudan a otros si necesitan esta parte más de acompañamiento, pero sí que se puede hacer también con niños más grandes en el aula, en algún momento estando incluso sentados en la silla, ¿no? Puedes empezar pues la parte de abajo de los pies y puedes ir siguiendo pues desde los dedos de los pies hasta las rodillas, el estómago, ¿no? El pecho, entonces la cabeza, ponemos luz en los ojos, a veces también cuando tenemos muy estrés están muy tensos, en la mandíbula, que también cuando tenemos estrés está muy tensa, la verdad, y vamos poniendo luz, haciendo un escáner corporal a todas las partes del cuerpo que tenemos, ¿sí? Entonces cada uno o cada una puede adaptar esa actividad como quiera. Por ejemplo, con los niños que son más movidos, ¿no? Niños y niñas que son más movidos, que les cuesta mucho hacer este esfuerzo, ¿no? De conciencia plena y de terminar un poquito, ¿no? Con el día a día que les agita. Podemos poner, por ejemplo, un cojincito de peso, aquellos cojines de semillas, los podemos poner, por ejemplo, encima de su barriga. Entonces, estos cojines ayudan a sentir peso y a poder relajarnos mejor y poder concentrarnos mejor con nuestro cuerpo y poder hacer este escáner corporal. Esto es una idea, ¿no? que también sale mucho en las aulas, ¿no? Y los niños y niñas ya te lo preguntan, ¿qué María, qué puedo hacer, ¿no? Uso del cojín de semillas, que me va muy bien para relajarme. Pues por supuesto, esto es lo más importante, ¿no? Que ellos mismos y ellas mismas sean conscientes de lo que les funciona y de lo que a veces les cuesta más, les es más difícil, ¿no? Para realizar estas actividades de autoconsciencia. Cuando acabamos de hacer este escáner corporal, también es importante hacer un poquito el retorno de esta actividad. ¿Cómo nos hemos sentido? ¿Hay alguna parte del cuerpo en la que hemos notado que está muy tensa o que tenía dolor, por ejemplo? ¿Hemos tenido dolor en alguna parte del cuerpo? La espalda, por ejemplo, a veces carga mucho con nuestras preocupaciones. Pues hemos notado que teníamos la espalda un poquito más tensa de lo que tendría que hacer, o nos hace alguna molestia, alguna parte del cuerpo. Este retorno de las actividades es importante porque ayuda a poner palabras a sus sensaciones y emociones, ¿no? Lo que han notado ellos cuando han recibido plenamente su cuerpo. Si tenéis preguntas o dudas, yo voy haciendo, pero si no, después haremos preguntas, dudas, pero si vais apuntando y anotando en el chat, pues ningún problema, que entonces lo leeremos todo, ¿eh?
Venga, va, otra actividad que ayuda muchísimo, esta en especial me gusta mucho, la he trabajado mucho con niños y niñas y la verdad es que es una metodología, es una técnica que ayuda muchísimo en el aula. Se titula El bote de la tranquilidad, que también es de conciencia y también forma parte del paquete de actividades del autocontrol. La duración, nada, es 5 o 7 minutos al inicio, pero después se puede hacer continuamente en el aula, no hace falta que, como pone, es una frecuencia sugerida que siempre que sea necesario se puede hacer. ¿Y cómo se hace este bote de la tranquilidad? Pues se trata de una herramienta para enseñar muy visualmente el qué es el mindfulness, ¿no? Cómo puede ayudar a calmar los sentimientos cuando estamos estresados o enfadados, ¿no? Es una herramienta que se desarrolla a través de un bote, ¿sí? De un objeto físico y visual que a los niños y niñas pequeñas les va súper bien, porque lo visual es como lo tangible, ¿no? A veces las emociones y los sentimientos son muy abstractos y poner nombre y poner imagen a estos sentimientos a veces nos cuesta mucho. Por lo tanto, tenemos que preparar un bote, aquí lo pone, con agua y dejando unos 2-3 centímetros de espacio en la parte superior para poder añadir después purpurina, ¿sí? Que es brillantina, no sé cómo, ¿sí? La palabra correcta en castellano es purpurina brillantina, ¿sí? Entonces se sacude el bote y queda, pues como en la imagen de esta escuela, queda una botella llena de agua con brillantina adentro. Se puede hacer con una botella grande por toda el aula, se pueden también hacer botellines pequeñitos para cada uno de los alumnos y que cada uno tenga el suyo, aquí ya a gusto de cada clase y de las necesidades que tengan los niños, ¿sí? Después de agitar bien pues la purpurina con agua, se pone un poquito de cola, ¿sí? Y lo importante aquí es poder contar a los niños y a las niñas cómo utilizar el bote. En el sentido de que cuando están enfadados o enfadadas, tú agitas el bote, ¿sí? Y les dices, cuando el bote está tan agitado como nuestros sentimientos estamos ahora, que estamos tan agitados, no vemos nada a través de él. Es como si nuestro cuerpo tuviera el bote de la brillantina, de la purpurina lleno, ¿no? Agitadísimo, y no podemos hacer nada. O sea, si hacemos alguna cosa, si actuamos o si decimos alguna cosa, cuando el bote está agitado, es tan imposible, nos saldrán palabras que a veces harán daño a los otros, podemos hacer incluso actuaciones, ¿no? Tener alguna actitud agresiva. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder actuar de manera correcta es esperar a que nuestro bote de la tranquilidad pues se vaya tranquilizando también, que la purpurina, a medida que después de agitarla se vaya poniendo la parte del final del bote, cuando está tranquilo el bote es cuando podemos entonces actuar. Esto va muy bien, pero cuando un niño está enfadado, coge el bote, lo agita y después son estos segundos que tarda la brillantina, ¿no? en volver al pozo del bote, que es cuando ellos pueden actuar, porque es cuando ellos ya se sienten tranquilos. ¿Sí? Eso es como una herramienta muy visual que podemos tener en el aula y que sirve para generar estos minutos de calma después del enfado, ¿no? Y para no actuar precipitadamente cuando estamos enfadados, que muchas veces es cuando ¿no? salen los conflictos y las situaciones agresivas entre los niños, y les dejas estos minutos de descanso para después decir, vale, ya estoy tranquilo, ¿no? Mi bote de la tranquilidad ya ha hecho efecto, ya puedo ver a través de él, entonces ya puedo actuar de manera consciente y de manera pues, calmada. María, te Dime. hacen una pregunta de tipo logístico. Si las actividades se realizan en bloque, en un tiempo específico, por ejemplo, 30 minutos, 3 actividades, o durante una clase se toman 10 minutos para hacer la actividad. ¿Cómo sería? Vale, gracias, Pilar. No, como ya hemos dicho, la frecuencia sugerida y el tiempo de cada actividad se puede variar dependiendo del colegio y dependiendo del horario de cada uno de los profesores y profesoras. E incluso, como hemos comentado, puede ser que algunos profesores pues cojan diferentes actividades y se encarguen, ¿no? de trabajar estos con los niños. Así que no es vamos a trabajar media hora todas las actividades de paz una seguida de la otra. No, la intención es integrar este proyecto en el día a día en el aula para dar herramientas
y ser, ¿no? Y fomentar esta conciencia de las emociones y del autocontrol y de la prosperidad en los niños como una manera muy natural, ¿no? Como que sean actividades, pequeñas cápsulas que hacemos al día a día para integrar estas dinámicas realmente y que puedan utilizarlas después para poder llevarlas en casa, en el colegio, en las extraescolares, o sea, que son como pequeñas herramientas, pero no es como una seguida de la otra, sino que es integrarlas de forma natural en el horario del día a día en el colegio. ¿Sí? No sé si me he explicado bien, Pilar. Sí, te dicen aquí gracias. Parece que sí has respondido. A vosotros, merci. Es que como comparto pantalla no puedo estar por el chat ahora, que sí, así va mejor, Pilar. Yo te voy avisando, no te preocupes. Perfecto. Hemos visto 3 actividades de autocontrol, por ejemplo, como ejemplo de todo el bloque. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de actividades de educación emocional. Empezamos por una que se titula ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me he sentido hoy? ¿Sí? Aquí vemos en la imagen cómo han aplicado esta actividad en un colegio con material. Esta actividad lo que pretende es el reconocimiento y la identificación de las emociones. También con los niños pequeños. Esta actividad se hace de alumnos de 3 a 5 años y son emociones muy básicas, pero es para empezar un poquito a ser conscientes de cómo estamos y cómo estamos ahora y cómo podemos estar después y cómo estaba antes, ¿no? Eso las emociones como elemento cambiante, ¿no? O sea, si estoy triste no soy una persona triste, es que ahora estoy triste, ¿no? O si estoy enfadado no es que sea una persona que siempre esté enfadada, sino que las emociones pasan a través nuestro y puedo identificarlas en el momento presente, cómo estoy ahora y por qué me siento así, ¿no? Los materiales se pueden hacer, por ejemplo, como en la imagen, ¿sí? Se pueden coger las fotografías de los niños y las diferentes emociones, se puede hacer con paletas que representan emociones, con las diferentes caras, se puede hacer de distintas maneras, pero sí que es verdad que va muy bien poder reconocer, ¿no? La emoción como un icono o incluso como una cara de persona real, ¿no? Se puede hacer fotografías incluso de los niños representando estas emociones, ¿no? ¿Cómo estás? Pues estoy enfadado. Pues hacemos una fotografía de cómo estás enfadado y entonces utilizar estas imágenes. Esto sí que el material es bastante amplio y se puede utilizar de distintas maneras. Pero sí que lo que se pretende es que al final de la jornada escolar, o sea, cuando los niños y niñas ya se van a casa, los últimos 10 minutos, ¿sí? De las clases, pues dedicarlos a detectar cualquier cambio del estado del ánimo del alumno, ¿sí? O sea, decir un poquito, invitarlos, ¿no? A que uno por uno, pues, o sea, poner ya la fotografía de cómo estoy, cómo me he sentido hoy, eso ha cambiado, o sea, puede estar contento ahora, pero haber llegado por la mañana muy enfadado, ¿qué ha pasado durante el día para que este cambio se haya desenvuelto? O un poquito supervisar el estado de ánimo de cada día de los alumnos. Esto va muy bien, esto es una tarea para los niños y niñas, pero es como una hoja de observación muy clara para los docentes. Conoces mucho a los niños y a las niñas cuando te dicen sus emociones, ¿no? ¿Cómo están? Porque si un niño, pues, durante una semana está siempre enfadado, puede que haya pasado alguna cosa en casa o puede que en el colegio esté pasando alguna cosa que no nos estemos enterando y el niño nos está diciendo de alguna manera que no está bien en el colegio. Igualmente, si algún niño está contento o si algún niño está triste, ¿sí? Así que es una herramienta para los docentes para también identificar cómo están nuestros alumnos en el colegio. Esto se puede hacer, ya digo que son muy poquitos minutos, pero sí que los niños y las niñas pueden ir cogiendo las habilidades de preguntarse ellos mismos, oye, ¿cómo estoy? ¿No? Porque a veces estamos enfadados y no sabemos de qué estamos enfadados, o estamos frustrados porque no nos ha salido un juego y no sabemos si es frustración, si es cansancio, si es enfado. Y eso es para hacer un poquito la autorreflexión de qué emociones puedo tener y si las percibo yo y poner nombre, ¿no? A esto. Como ya he dicho, esta actividad se puede hacer de distintas maneras. Por ejemplo, otra de nuestras maestras nos ha pasado esta fotografía, que es la misma actividad, pero en vez de fotografías de los niños, ella lo ha puesto con pintas de tender la ropa, ¿no? En cada pinta ha puesto el nombre de un niño
Y entonces los niños simplemente pues ponen su pinza en la emoción con la que están. Aquí, por ejemplo, había bastantes que estaban contentos, pero 2 estaban enfadados y unos estaban un poco preocupados. Entonces, también, como hemos dicho en otras actividades, es importante hacer el retorno. No tiene sentido poner la pinza y venga, muy buen fin de semana, ¿no? Lo importante es decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo es que estás así? ¿No? Hacer un poquito también de screening de estas emociones, ¿no? Es el retorno del por qué, poner palabras a lo que sentimos es casi lo más importante después de reconocer nuestra emoción para hacer esta actividad. ¿Sí? De poder hablar los unos a los otros de por qué estamos enfadados o por qué estamos contentos. No, tampoco las emociones a veces nos centramos mucho en aquellas que producen un poquito ¿no? de situación de conflicto dentro nuestro, pero también es importante dar a conocer aquellas que nos hacen sentir bien, ¿no? Que nos llevan bienestar en nosotros mismos y el porqué de este bienestar. Otro ejemplo de actividad en la educación emocional, con los niños y niñas pequeños, va súper bien utilizar cuentos, historias, donde salgan personajes que les sucedan alguna cosa, ¿sí? que les sucedan alguna situación en la que podemos distinguir distintas emociones y hablar sobre ello. Y entonces traerlo en el terreno personal. Si a este personaje le pasa X cosa, ¿no? X y situaciones se siente así, bueno, y nosotros nos hemos sentido como este personaje. A los niños y niñas pequeñas les va muy bien poder enmirallarse, ¿no? O sea, ver reflejado su emoción en otro para poder identificarla también después cuando nos pase a nosotros. Ah, yo también me encontré así un día, porque puede ser que me pasó una cosa que en el momento adecuado pues no lo supe solucionar, pero ahora viendo el cuento lo estoy relacionando. Por ejemplo, una de nuestras maestras trabajó a raíz de este cuento que se llama El monstruo, de las emociones. Es un cuento muy bonito en el que un monstruo pues tiene un ajetreo de emociones que no sabe dónde clasificarlas, ¿no? Entonces encuentra a una niña que le ayuda a clasificar las emociones y le va diciendo, bueno, pues si te sientes así, esto es amor, o si te sientes así, esto es tristeza, ¿no? Y entonces, mediante colores, ¿no? Por eso se llama el monstruo de los colores, va diferenciando y clasificando las emociones. Pues el rojo es el enfado, el azul pues es la tristeza, el verde es la calma. Entonces es una manera muy visual para los alumnos identificar cómo están ellos. Y después en la imagen de abajo se ve pues cómo hablan sobre esto, ¿no? O sea, ¿alguna vez te has sentido triste? ¿Alguna vez te has sentido enojado? ¿Por qué? ¿Por qué te has sentido así? ¿Qué te hizo sentir así? ¿Y cómo lo solucionaste? ¿No? ¿Cómo diste paso a que la tristeza, pues, por ejemplo, se condujera a través de ti? ¿No? ¿Cómo le dejaste espacio a que se desenvolupara? ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Cómo no se te quedó aquí? ¿No? Ahora ya no está esta tristeza que estuvo, por ejemplo, hace 2 días. O sí, aún está la tristeza. ¿Y cómo podemos hacer para que no se quede con nosotros? ¿No? Le hemos dado espacio, le hemos escuchado, hemos sabido qué nos pasaba, pero ahora ya está, ¿no? Ahora ya tiene que irse. Esto va muy bien de hablarlo y la verdad es que los cuentos o incluso algún vídeo o eso, pues es un recurso que podemos utilizar para que se vean también reflejados un poquito en personajes y puedan después comentar cómo se sienten ellos y ellas. Y por último, una actividad que se hace con los mayores, por ejemplo, en educación emocional también, este es el bloque de educación emocional y ahora pasamos a la parte de mayores, es el jarrón del agradecimiento. Actualmente yo lo estoy trabajando con los niños y niñas de clase y les encanta, es un recurso muy bueno para fomentar también la buena sintonía y la buena armonía en el aula. Se trata de poner un jarrón, básicamente, en la clase, para fomentar un poquito la autoestima de los niños, el aumento del optimismo es lo que hemos dicho y mejorar las relaciones en el aula.
Simplemente se necesita un jarrón, como vemos en la fotografía, y unos cuantos papelitos que pueden ser pues de distintos colores, con formas, lo que sea. Eso sería la creatividad al poder, ¿no? Pero lo importante es que invitar a los niños y niñas a escribir, pues puede ser cada día, a una vez, ¿no? Al día o 2 veces al día, cuando los niños quieran. Escribir un agradecimiento a un compañero y compañera. Puede ser una cosa muy sencilla, ¿no? Pues María me ha ayudado a hacer los deberes, pero estoy muy agradecido porque no me salían. Fantástico. O puede ser cosas ya no sé, pues desde que salen cosas preciosas, desde estaba triste y David me ha ayudado a que la tristeza no se me quedara dentro, o estoy muy contento con toda la clase porque hoy hemos hecho una sesión de proyecto alucinante y hemos trabajado mucho, o incluso agradecen a la maestra a veces también, y muchas gracias María por preparar esta sesión, y es un tipo de, es una herramienta, ¿sí? Es un tipo de dinámica en la que se quiere hacer consciente a la clase de que pasan muchas cosas buenas, ¿no? A veces tomamos mucho tiempo en solucionar conflictos con los niños y niñas que pasan el día en el aula, pero muy poco tiempo en decir las cosas buenas que pasan. Entonces, esto es una manera de dar a voces que también pasan cosas bonitas y también tenemos que dar lugar, ¿no? Y dar espacio a comentarlas. Entonces, esto se puede hacer pues al finalizar la semana o una vez al mes, depende de lo que escriban los niños, porque a veces el jarrón se va llenando muy deprisa. Y el docente o un encargado va leyendo pues todos los agradecimientos. Se puede hacer anónimo, ¿no? Simplemente decir, mira cuántas cosas bonitas que pasan en la clase. Y entonces los niños y niñas cuando escuchan alguna cosa que les ha agradecido un compañero o compañera se ponen súper satisfechos de su poder, ¿no? y de su conducta. Es una actividad muy bonita, de verdad. Y por último, va que yo estoy acabando, por último, comentaré también 2 actividades de prosocialidad para que tengamos un poquito pues, el mapa mental de cómo son, ¿no? las actividades de este proyecto PAZ en cada una de las áreas. Hemos comentado autocontrol, educación emocional y ahora comentaremos un par de educación prosocial. Por ejemplo, es con niños también un poquito mayores, ¿sí? Es de 5 a 10 años. También cada clase pues podemos adaptarlo a las necesidades que tengan y al nivel que tengan. No todos los colegios son iguales, no todas las circunstancias son iguales, por lo tanto es plenamente adaptable a los niños y niñas que tengamos en el contexto en el que nos encontramos. Esta actividad sí que es un poquito más larga, pero entonces la frecuencia es un poquito menos, ¿no? O sea, dura 50 minutos, dura una sesión entera, pero sí que es verdad que si la hacemos una vez al mes, pues ya es suficiente porque ocupa mucho lugar, ¿no? Entonces, aquí, pues, lo que se basa es en hacer una lista de 4 acciones prosociales, que son las más básicas, ¿no? Ayudar, compartir, consolar y escuchar bien, escucha activa, ¿sí? Y es para cada uno de estas acciones poner ejemplos de la vida real, ¿no? ¿Qué quiere decir ayudar? ¿Cómo ayudamos? Porque ayudar, bueno, puedes hacer una ayuda física, pero también puedes hacer una ayuda a otro compañero porque le haya ayudado ¿no? a solucionar un problema que tenía, por ejemplo, ¿no? Y compartir, ¿qué quiere decir compartir? Yo comparto, ¿qué podemos compartir en el aula, ¿no? Entonces se hace un poquito de lista de ejemplos de la vida real y a continuación, les gusta muchísimo, es hacer una representación entre distintos pues, participantes, distintos niños y niñas para cada una de las acciones. Se reparten las acciones y decimos, vamos a encontrar acciones ¿no? de consolar, que hacemos en el colegio, ¿a quién consolamos? ¿Qué podemos encontrar al día a día en el aula que se pueda definir con la palabra consolar o escuchar? Y entonces los niños y niñas se inventan acciones, ¿no? que hayan vivido, se piensan acciones que puede que hayan recibido o que hayan hecho y las representan. Entonces lo que hace el docente es hacer fotografías de esta representación
Y a continuación las colgamos en la pared para tenerlo siempre claro, que estas acciones son las que nos ayudan a nosotros a tener un buen clima en el aula y a potenciarlas, ¿no? O sea, se anima a los niños y niñas a potenciar estas acciones en el aula, porque son las que llevan a cabo a una buena armonía entre todos y todas. Entonces, sí que es bonito, por ejemplo, pues cuando uno hace una acción, ¿no? Pues ya tenemos este lenguaje común que a veces se necesita para poner palabras en las acciones que hacemos y podemos apuntar más acciones que hemos ido viendo en nuestros compañeros y compañeras dentro de todas esas acciones, ¿no? Pues, no sé, Rosa ha hecho esto y me ha gustado mucho y esto no lo habíamos pensado, que es escuchar bien, ¿no? Me ha escuchado muy bien a la hora de contarle yo un problema que tengo, pues también lo podemos ir apuntando y ver si estas acciones van mejorando y van incrementando en el día a día en el aula. Y por último, os contaré una actividad que también es muy bonita y sale, bueno, da mucho fruto en la clase. Aquí ya vemos que son niños también de 5 a 10 años. También es 2 veces al mes, por ejemplo, hacer esta actividad. Aquí en la fotografía utilizamos pues una cinta para poder visualizar, ¿no? Mejor este engranaje entre los diferentes niños y niñas, pero se puede hacer sin necesidad de ningún material, o sea, no se necesita ningún material. Entonces sí que es pues media horita o depende de lo que los niños también quieran hablar en aquel día, ¿no? Y lo que se pretende en esta dinámica es estudiar y trabajar adjetivos prosociales. A veces, demasiadas veces tenemos en el aula lenguaje, ¿no? Y en la sociedad en general lenguaje agresivo y se utilizan mucho palabras y formas de relacionarnos muy, muy negativas, ¿no? A veces. El lenguaje es muy importante, ¿no? Y la verdad es que es como un pozo que vamos haciendo, ¿no? Como una mochila que tenemos con todas las palabras que nos vamos diciendo los unos a los otros. Y es como llenamos esta mochila, ¿no? De los compañeros y compañeras de clase para que el aura y el clima pues sea lo más bonito posible. Entonces, muchas veces tenemos que trabajar, ¿no? Estos adjetivos prosociales. ¿Qué les podemos decir a nuestros compañeros y compañeras? Hay muchas más palabras que van más allá de ser simpático, por ejemplo, ¿no? O ser agradable. Pues podemos hacer un listado de todos los adjetivos que tenemos, ¿no? Y que se nos ocurran para decir a nuestros compañeros y compañeras cosas buenas, ¿no? Pues eres muy buen amigo o eres muy asertivo a decir las cosas. Me gusta mucho cómo me dices las cosas porque aunque tengas, ¿no? Tu opinión, pero las dices de una manera muy asertiva. O eres muy prudente. O sea, ir aumentando los adjetivos positivos y entonces lo bonito es, a medida que vayamos teniendo la lista, pues poder elogiarnos los unos a los otros. Por ejemplo, aquí estábamos, cada uno tenía, bueno, empezaba uno con una cinta, entonces tiraba la cinta a otro compañero diciéndole un adjetivo bonito, ¿no? Pues eso, eres muy valiente, porque me gustó mucho cómo te atreviste ¿no? Con el reto que te pusieron el otro día y no tuviste miedo y te esforzaste mucho y lo hiciste muy bien, ¿no? Entonces el otro se queda con un trocito de la cinta y tira también el ovillo a otro y le dice, pues a mí me gusta mucho porque eres muy agradable y siempre pues respondes, ¿no? Y siempre tienes una sonrisa para mí. Entonces, vamos haciendo este corrillo, ¿no? Este engranaje entre los niños y las niñas, diciéndonos cosas bonitas. Es importante porque a veces solo les decimos las cosas bonitas a nuestros mejores amigos, ¿no? O sea, está muy claro quién es mi mejor amigo porque siempre le digo que me cae muy bien, pero puede que el otro compañero de la otra punta de la clase no le diga nunca nada. Bueno, simplemente porque o no lo conozco tanto o porque no me llevo mal. Entonces, es importante que vayamos cambiando el niño o niña con el que nos intercambiamos estos elogios, ¿no? Porque tenemos que encontrar palabras adecuadas y positivas para cada uno de los niños, aunque no los conozcamos tanto, ¿no? Entonces, es bonito porque a veces hay niños que quedan como muy en segundo plano porque son más tímidos o porque simplemente pues, no tienen este papel tan
tanto de líder, ¿no? En la clase y que es importante que también ah, puedan tener, ¿no? Este momento de elogio de sus compañeros y compañeras. Así que, bueno, yo sí que realmente he querido hacer un poquito una pincelada de cada una de las actividades, pero no sé si tenéis dudas o así. María, antes de, ya te han escrito algunas cosas en el chat. Vale, El momento de las preguntas ya no transmitiríamos por Facebook, digamos, nos quedaríamos solamente los que estamos en el vale, Zoom. Entonces, primero, agradecer a todas las personas bueno, que nos han seguido por Facebook. Decir que si hay personas interesadas, luego tú ya lo explicarás al grupo de aquí, si hay personas interesadas en aplicar los materiales, deberían contactarnos en el chat mismo o que nos envíen un mensaje por interno, porque digamos que está la posibilidad de solicitar los materiales, pero bueno, hay que explicar un poco para qué se van a usar. Los materiales no se pueden usar con fines comerciales. Y bueno, y como es un proyecto europeo, hay que explicar dónde se van a aplicar o qué uso le van a dar a los materiales. Pero que es una ficha que de solicitud las personas los pueden pedir y los pueden obtener de manera gratuita, ¿sí? Lo aprovecho de decir, María, porque ahora voy a cerrar la transmisión del streaming y ya nos perfecto. quedamos aquí con las personas que están en la sesión. Así que, bueno, gracias a quienes están viéndonos en directo y que nos verán en diferido después y nos Por quedamos aquí. supuesto. Muchas gracias por estar. Muy bien.